Aéreas pasa un estado de la materia aéreo que se llama un flujo de aire. Ese flujo de aire, por la vía aérea de gran calibre, genera una turbulencia. Eso se llama soplo. ¿Qué es un soplo? Turbulencia al flujo. En nuestro curso RESPI, al flujo aéreo. Esta paciente en la mañana tenía un soplo cardíaco. Sí, un soplo cardíaco. Hemos visto en la mañana. Yara. El soplo cardíaco de la paciente era... ¿De qué era? Yara. El soplo cardíaco de la mañana. ¿De qué válvulas eran? ¿Qué válvulas cardíacas? Era la válvula cardíaca tricúspide y la válvula cardíaca mitral. En la válvula cardíaca tricúspide, por las características del soplo escuchado, era regurgitación. Y por las características del soplo escuchado en la válvula mitral, era estenosis. Entonces, eso genera, esa estenosis, esa regurgitación genera una alteración en el flujo de la sangre líquida y genera un soplo. Entonces, ¿qué es soplo? Turbulencia al flujo. En el soplo cardíaco era turbulencia al flujo de la sangre. En nuestro curso respiratorio, neumo es aire. Entonces, soplo es turbulencia al flujo aéreo. Si la vía aérea es de gran calibre, entonces fisiológicamente, normalmente va a haber un soplo. Aquí en la glotis hay un soplo glótico, que es fisiológico, normal. ¿Dónde está eso? Está en Llanos, está en Argentina. Pero también hay soplos pulmonares patológicos, que vamos a ver después, ¿ya? Y si pasa el aire a las vías aéreas de pequeño calibre, entonces el flujo es laminar. En las vías aéreas pequeñas escuchamos el murmullo vesicular. Fisiológico, normal también, ¿no? Y en la vía también vamos a escuchar. La vía aérea, su luz se reduce, constricción, o se ensancha, dilatación, broncoconstricción, broncodilatación. Eso está regulado por estas sustancias. Hay un control activo de la vía aérea. Se reduce, broncoconstricción, se ensancha, broncodilatación, ante fenómenos X. Por ejemplo, ¿no? Un asmático. El asmático le aplican una inyección y es alérgico, sus bronquios se constriñen. ¿Por qué? Porque suelta el sistema inmune histamina. Histamina genera broncoconstricción. Entonces va al hospital, le ponemos salbutamol en nebulización. Salbutamol es broncodilatador. No confunda. Una cosa es broncoconstricción y dilatación y otra cosa diferente es vasodilatación. Vasoconstricción. Tened cuidado. Acá en esta diapositiva, esto atañe a luz del bronquio. Recuerden este punto, ¿no? Entonces, histológicamente es bueno saber algunos datos, que la tráquea y bronquios tienen epitelio certificado. Cuando van bajando ya en la generación de bronquiolos, generación desde la cuarta hasta la 16, proximales y distales ya no hay este epitelio, que se produce moco. Se produce moco. Todos los días se produce moco. Las células caliciformes producen moco. Para estos españoles se produce 100 por día. En Up to Date, si revisan, dice 30. Y otro libro que por ahí hemos buscado, Fishman, te dice otro valor. Entonces hay un variable, pero se produce moco. Y todo ese moco se produce constantemente. Y es arrastrado de adentro hacia afuera por unas células que tienen pilis. Y depura todas las sustancias exógenas que se ingresan. Entonces, epitelio mucoso, células basales, células ciliadas. Células ciliadas arrastran el moco formado de adentro hacia afuera hacia
las cuerdas vocales y la deglutimos sin darnos cuenta. Cuando estamos en salud, la deglutimos sin darnos cuenta, mientras dormimos, mientras hablamos, mientras comemos. Cuando ese moco cambia de color, cambia de consistencia, cambia de cantidad, entonces expectoramos. Eso es patológico. Eso es patológico. Entonces, en lo normal, cuidado, ese moco es movido por las células ciliadas y avanzan a una velocidad que le genera depuración. Las células calicifermas producen el moco y otras sustancias de sostén de la mucosa. Cartílago hay en la tráquea. Cartílago no tiene la pared posterior, por eso parece una herradura. Pero eso ya no lo tienen a nivel de los bronquiolos, generación 4. Bronquiolos no tienen cartílago. Aquí, como un resumen, está todo lo que les acabo de mencionar, para que sepan que en el aparato respiratorio, en las células, son diferentes según el estrato donde estamos estudiando. Desaparecen los cartílagos en los bronquiolos. El músculo liso es el que rodea la pared de las vías aéreas. La circulación pulmonar son dos, de la arteria pulmonar y la arteria bronquial. La arteria pulmonar, la principal función de la circulación de la arteria pulmonar es hematosis, oxigenar la sangre. Y la principal función de las arterias bronquiales es nutrición, nutrir las estructuras del aparato respiratorio. ¿Qué nutre la arteria bronquial? A la tráquea, la pared bronquial y los vasos. Entonces, nutrición y hematosis, básico. Esto es nuclear, esta diapositiva. Lo que es la membrana de intercambio gaseoso. Tenemos el epitelio alveolar. Dos neumocitos, tipo 1, tipo 2. Ojo, el más frecuente es el tipo 1, casi todo. Y el tipo 2, recuerden, tiene dos funciones principales. Dos. ¿Cuáles son? La primera, la vez pasada dijimos. La producción surfactante. Perfecto. Y la segunda función que le hemos visto en la pandemia nosotros es la función de reparación. ¿Qué es eso? Que cuando el COVID, sin vacunas, destruye el pulmón, ojo, el COVID destruye los dos neumocitos por si acaso, los dos lo destruyen, los hace tiras. Pero recuerden que el epitelio alveolar mayormente, miren, de 100, 97 son tipo 1. Entonces, destruido, ¿qué hacía el tipo 2? Lo reparaba. ¿Y cómo lo reparaba? Se convertía en, o sea, la tipo 2 se convertía en tipo 1. Pero esa delgadez de la tipo 1 no es de un día para otro. Tiene tiempo. Esa delgadez para hacer el tipo 2, tipo 1, demanda un tiempo. Y ese tiempo es variable. Por eso algunos pacientes COVID que sobrevivían se iban a su casa con oxígeno, porque seguían teniendo dependencia de ello, a pesar que ya habían pasado todo el proceso. Entonces, no olvidar. Estos dos constituyen el epitelio alveolar. Hay entre ellos comunicaciones, los canales de los poros de Kohn, los canales de Lambert. Tened cuidado, ¿no? También dentro de la luz del alveolo está el macrófago alveolar. También hay endotelio vascular, del capilar vascular que está allí, y un soporte intersticial. Recuerden que el intersticio es un órgano. Entonces, al final, a ver, ¿cuántas estructuras tiene la membrana alveolo-capilar? A ver si llegamos a 7, al menos a 7, ¿eh? Veamos, a ver si llegamos a 7. ¿Llegaremos a 7? Yo pienso que sí. A ver, porque alguno puede pensar, no digo esta clase, ¿no? Membrana alveolo capilar, pues el capilar y el alveolo, no, pero no es así. Tenemos, a ver, en la luz del alveolo tenemos el surfactante, ahí está el surfactante. ¿Qué más tenemos?
el macrófago alveolar. ¿Qué más? Los nemocitos, sus interacciones con el Lambert. ¿Qué más? La membrana basal. ¿Qué más? Intersticio. La membrana basal, ¿qué más? Espacio intersticial. Está. Se congeló. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Membrana basal. Endotelio capilar. ¿Sí? Endotelio capilar y el tejido de sostén, lo que es el intersticio. Entonces, miren cuántas hay. Y a través de todo eso, miren, a través de todo eso tiene que pasar, ¿qué cosa? El oxígeno y CO2. ¿Ya? Y aquí se aplica la ley de Laplace también. La ley de Laplace. Se ha congelado. Eso es descongeló. Entonces vean ustedes, esa barrera hematogaseosa es de hematosis. Para que exista una buena hematosis se aplica la ley de Fick. Acuérdense la ley de Fick. ¿Qué dice la ley de Fick? Dice que para que pase un gas a través de una membrana semipermeable, este paso es mejorado directamente hacia la extensión o área y es inversamente proporcional hacia el espesor o grosor de la membrana. Y en nuestro aparato respiratorio justamente se cumple esa propiedad de delgadez y de extensión para asegurar una buena hematosis. O sea, nos permite eso adecuadamente. Ley de Fick. Bien, vamos ahora a lo que es la fisiopatología. Ya había... congelar. Estamos acá. Bien, esto es el circuito del viaje del aire con oxígeno hacia... ¿Le dije también eso? ¿Cuál es el objetivo? Es de que el oxígeno que está en el aire, desde la fosa nasal, llegue hasta la cresta interna de la membrana de la mitocondria y se produzca la circulación de electrones y la formación de ATPs. Ese es el objetivo principal de todo este proceso. Para ello, llega el oxígeno al alveolo, el capilar venoso se carga de oxígeno, entra ya oxigenado y viaja hacia el corazón izquierdo y luego se distrae hacia toda la economía y regresa nuevamente por el corazón derecho para oxigenar. Y eso es continuo. Siguiente. ¿Alguna pregunta aquí? Bien, continuaremos. Pero no olvidar que este proceso mecánico de la hematosis consume energía, consume ATPs. Y para asegurar hematosis con un buen gasto de energía, basta 15 ventilaciones por minuto. Ya, lo ponemos en este extremo, de 12 a 20. Suficiente. ¿Para qué? Para asegurar una buena hematosis y con buen gasto de energía. Porque la ventilación mecánica, ventilación es un proceso mecánico, consume ATPs. ¿De acuerdo? Entonces, aportar oxígeno y retirar CO2, con 15, de 12 a 20 se asegura ese hecho con buen gasto de energía. Ya mencionamos la vez pasada el espacio muerto anatómico. Espacio muerto anatómico. ¿Cuánto vale el valor? 150 ¿Está bien? Es lugar en la vía aérea donde no hay hematosis. ¿Está bien? Tenemos la ventilación alveolar, que es la ventilación total, o sea, menos la espacio muerto funcional. ¿Qué es espacio muerto funcional? Es volumen aéreo que no participa en la hematosis, ¿no? Más o menos es 5 litros por minuto la ventilación alveolar, en total.
¿no? Total es 7.5 menos 2.5. Funcional, 5 litros por minuto. Ventilación, alveolar. Bueno, globulillos. Para entender qué es un globulillo, eso es un término más imaginológico, ¿no? Es el parénquima pulmonar que depende de un bronquiolo terminal. Un bronquiolo terminal, generación 16. O sea, todo el parénquima pulmonar distal a un bronquiolo terminal se llama globulillo, ¿no? Ese término es más imaginológico. Hay una expansión total del tórax y circulación aérea. Para que esto ocurra, debe acarrear, vencer resistencia al flujo aéreo, ¿no? Esa resistencia al flujo aéreo puede ser elástica, el pulmón tiene tejido elástico, y las resistencias al flujo aéreo de tipo viscoso, ¿no? Entonces, para que se produzca la expansión del tórax y la circulación, se debe vencer esta resistencia al flujo aéreo. Son elásticas y viscosas, ¿no? Esta resistencia al flujo aéreo, ¿no?, mayormente se da en los bronquios de mediano calibre, principalmente. El pulmón es elástico, por supuesto. Demuéstrame. Bueno, si hubiese una comunicación entre la presión atmosférica y el espacio pleural, rápidamente el pulmón se colapsa. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica supera n veces a la presión intrapleural y el pulmón comienza a reducirse. Se llama colapso, se llama neumotórax. Ahí se demuestra en una forma muy grave que existe ese término de pulmón elástico. Entonces, esta elasticidad pulmonar depende de las fibras elásticas y de la tensión del sujeto. Este término llamado adaptabilidad es un término fisiológico que es lo inverso a elasticidad. Se debe a los cambios que existe a nivel del volumen pulmonar entre la presión transpulmonar. Es la división aritmética entre volumen y presión. Es importante este término porque está alterado, está aumentado en enfisema pulmonar y está disminuido en la fibrosis pulmonar, edema pulmonar, en la sifoscoliosis severa y en el síndrome respiratorio. ¿Sí? Entonces, adaptabilidad, hay un anglicismo que se llama compliance, pero recuerden que es lo inverso a elasticidad, ¿no? Y se define matemáticamente como delta de volumen entre delta de presión, ¿ya? Difusión es la transferencia de oxígeno a través de la membrana alveolar-capilar, ¿no? Esa capacidad de difusión de los gases a través de la membrana capilar depende, como ya dije hace un momento, de la extensión o área y la espesor. Mayormente se da esta difusión de gases en las primeras fracciones de segundo, ¿no?, en una membrana alveolar-capilar normal, y queda fracciones de segundo como un depósito para usarlo cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, pues va a tener necesidad de mayor intercambio gaseoso. Entonces, no olviden la difusión de los gases. Esta difusión de los gases se altera cuando se altera el área de la membrana, por ejemplo, cuando hay enfisema pulmonar. O se altera también cuando hay mayor grosor de la membrana, por ejemplo, la fibrosis pulmonar. ¿Ya? Ahí se altera. Solubilidad. El gas está disuelto. Recuerden este punto. El CO2 es 20 veces, por lo menos, más soluble que el oxígeno. ¿Y esto qué importa? Que en los casos respiratorios crónicos que vemos nosotros en el servicio, lo primero que se afecta es el oxígeno. O sea, la presión de oxígeno es la primera que se afecta. Y posteriormente, en general, se afecta la presión de CO2. O sea, mayormente vemos hipoxemia. Pero si el proceso sigue, se cronifica, tarde o temprano, ya se comienza a aumentar la presión de CO2.
Una de las explicaciones de esto es la solubilidad, que todavía el CO2 puede ser adaptado, ¿no? Por esta solubilidad que tiene. 20 veces más soluble el CO2 que el oxígeno. Bueno, en la circulación ya les mencioné sus funciones. Dato importante acá. Una ecuación que deben recordar. Hoy día lo vimos en la mañana con el grupo, pero no especifiqué bueno, nos faltó tiempo para ver esta ecuación. La presión de la arteria pulmonar se puede expresar por una ecuación, que es flujo por resistencia. Flujo por resistencia igual a presión. ¿De acuerdo? La señora de la mañana tenía una presión de arteria pulmonar 107. Normalmente debe ser máximo 20, ¿no? Y esto es porque o se afectó el flujo o se afectó la resistencia, ¿no? Si la señora tenía estenosis mitral severa, muy severa, y tenía una insuficiencia tricuspidia muy severa también, entonces eso altera el flujo de la sangre, ¿no? Y puede generar este problema de hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, la circulación, no olvidar esa ecuación. Y sus funciones ya les mencioné, ¿no? Hematosis, depósito, porque de los 5 litros de sangre que circulan todos los días permanentemente, 1 litro está circulando en la circulación pulmonar. O sea, es un depósito expedito para que lo use el ventrículo izquierdo ante cualquier necesidad, ¿no? Nutrición, ya también les mencioné, de la circulación bronquial. Y bueno, puede servir de filtro para sustancias extrañas, ¿no? No olvidar la presión de la arteria pulmonar. Entonces acá estamos en vasos, ¿ah? Ojo, vasos, cuidado, vasos sanguíneos. Entonces, esta circulación pulmonar está afecta por respuestas pasivas o activas. La respuesta pasiva, surfactante. Las respuestas activas, tenemos a los mediadores que generan que esta luz del vaso pulmonar, miren, ahora estoy en vaso pulmonar, antes estuve en bronquio, ahora estoy en vaso, genere una vasoconstricción o una vasodilatación. El principal vasodilatador, lejos, el principal es el óxido nítrico. ¿Ya? ¿De dónde viene el óxido nítrico? De la L-arginina, ¿no? Óxido nítrico principal vasodilatador. Y el principal vasoconstrictor, principal, lejos, el más importante, endotelina 1. ¿Ya? Hace poco nomás me han enviado un artículo que ya están probando un tratamiento para la presión arterial sistémica, ¿no? Con un antagonista de endotelina 1. Acá estamos hablando de circulación pulmonar. ¿Ya? Dato importante, estamos nosotros en altura, estamos en el Cusco, estamos a 3.000 metros, por lo menos 3.200. Las grandes alturas generan una resistencia pulmonar, vascular pulmonar aumentada, ¿no? Como un mecanismo adaptativo, fisiológico, ¿ya? Muy bien. Bueno, relación ventilación-perfusión. Importante esta relación entre ventilación y perfusión. Entendemos que para que haya una buena hematosis, pues tiene que haber uno de ventilación por uno de perfusión, 1-1. Eso es lo general, porque si queremos ir a lo preciso sería 0.8. 0.8 es el índice normal de esta relación ventilación-perfusión, ¿no? Pero en general es 1-1. ¿Ya? Pero un 0.8 ahí lo vamos a dejar. Entonces, esta relación ventilación-perfusión varía. Si tomamos ventilación sola, ven aquí esto, es la ventilación solita es mayor en las bases que en los vértices. Si vemos circulación solita, la circulación solita, la perfusión solita, el flujo sanguíneo solito es mayor en las bases que en los vértices. Pero si vemos la división, juntan las dos, es al revés. La relación ventilación-perfusión es mayor en los vértices que en las bases. Entonces, nosotros vemos
esa relación ventilación-perfusión, importante. ¿Por qué? Porque como la mañana estábamos con el grupo haciendo un trabajo en una paciente, es una de las fisiopatologías que explica principalmente, mayormente, la infección respiratoria tipo 1. Esta relación ventilación-perfusión. Ustedes deben recordar que normalmente esta relación es mayor en los vértices que en las bases. Pero varía, como acá ven, ¿no? Varía. En la zona 1, zona 2, zona 3, o sea, vértices, la parte media, la parte inferior, es variable. No es igual. La relación ventilación-perfusión es mayor en los vértices que en las bases. Eso deben recordar. ¿Ya? Y que esta relación, ¿no?, explica causa más frecuente, causa más importante del síndrome de insuficiencia respiratoria tipo 1, que es hipoxemia. Los extremos son malos. Dijimos, ¿no? Si la relación ventilación-perfusión está bien, es 1, ya 0.8. Pero vamos a los extremos. ¿Cuál sería el extremo? Sería 0 entre 1. Y el otro extremo, 1 entre 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significaría 0 entre 1? Que no hay ventilación. O sea, ventilación está out. No existe ventilación, solo es perfusión. Entonces, si la ventilación no existe, solo hay perfusión, eso se llama efecto Chan. Y al revés, si hay ventilación, pero el capilar está obstruido por un trombo, una trombosis pulmonar, entonces, ¿cuánto sería 1 entre 0? No existe eso. No aplica. Eso se llama espacio muerto. Son los extremos. Efecto Chan, ventilación, no hay. Efecto espacio muerto, perfusión, no hay. Acá puede ser Chan, puede ser cuando no hay ventilación, puede ser un COVID gravísimo, ¿no? Esos COVID que vimos en el año 2020, ¿no? Que no teníamos vacunas, nada, que llegaban con los pulmones pues blancos, ¿no? Y quitaba ventilación y era pues gravísimo, ¿no? A pesar de, ¿no? Entonces, no hay pulmones. Entonces, cuando un problema pulmonar está muy severamente comprometido, podemos encontrar efecto Chan, ¿no? O sea, no hay ventilación, ¿no? Y cuando el capilar está obstruido por una trombosis pulmonar, entonces lo que va a hacer es espacio muerto, ¿no? Extremos. ¿No? Pero lo normal es 0.8, ¿correcto? O sea que la división, ¿no?, empata, ¿no? Entonces vean ustedes. Les dije al grupo en la mañana, ¿no? Ustedes van a generar hipótesis, ¿no? Sea intuitiva o sea analítica. Nosotros usamos también eso. Combinamos los dos, ¿no? Pero no se preocupen, ¿no? Todos hemos pasado por este periodo. Entonces, ya tengo el diagnóstico generado. Pero refino, ¿no? Pero, ¿qué podría ser? Entonces, de lo que sospechamos, vamos a pedir un examen auxiliar de repente para poder justificar nuestro diagnóstico o descartarlo también. Entonces, vean ustedes. Vamos a entrar ahorita a pruebas funcionales, o sea, pruebas de función pulmonar. Tener cuidado. ¿Quiénes van a las pruebas funcionales? Una sospecha diagnóstica, un asma bronquial. El asma bronquial es paciente que viene con disnea, tos, expectoración y sospechas asma, entonces le pides una prueba funcional, por ejemplo, una espirometría. Si ese paciente asmático sospechado le pides una placa de tórax, la placa es normal. No te ayuda. No te ayuda. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, las pruebas funcionales son importantes. ¿Qué pruebas funcionales tenemos? Dos. Tenemos el pletismografía y espirometría. ¿Está bien? Entonces, las pruebas que pidas para tu paciente va a depender de lo que sospechas. De todos estos volúmenes, quisiera detenerme, por ejemplo, en el volumen tidal, también llamado volumen corriente. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es el volumen que mueve una persona en un proceso ventilatorio, inspiratorio-expiratorio. O sea, en una ventilación, inspiración-expiración,
cuánto de volumen de aire mueve. Entonces, dice que es de 7 a 9 ml por kilo. O sea, si yo peso 50 kilos, yo muevo 350 a 450 mililitros de aire en un proceso ventilatorio, inspiratorio, expiratorio. Lo redondea a 500, pero recuerden que es 7 a 9 ml por kilo. ¿Cuál? El volumen final. Los volúmenes producen capacidades funcionales, capacidad vital, capacidad total. Entonces, esos son lo que las pruebas funcionales nos permiten. Hay algunos más usados que otros. Por ejemplo, para fines de la clase de hoy, vamos a detenernos en el volumen expiratorio forzado al segundo. ¿Qué es eso? Se le pide a la persona en el espirómetro, se le ocluye las narinas y se le pide que sople así fuertemente en un segundo, todo el aire que pueda botar, sostenidamente en el tiempo. Lo tiene que hacer correctamente. Y no es fácil, ¿ah? Porque el tubo no está hueco, el tubo tiene una pared. Hay que vencer la pared del tubo. No es fácil, no es sencillo, ¿no? Pero esto te permite ver su capacidad expiratoria. Importante, por supuesto. Si van a ser cirujanos de tórax y tienen que entrar en una operación, hay que extraer un tumor, resecar algo, condición para que entre a sala y sea resecable, mínimo tiene que soplar 1,5 litros de aire. Porque si no sopla 1,5 litros, no es operable. No se puede operar. O si se opera, se va a quedar con oxígeno permanente, oxígeno suplementario. Entonces, este dato es importante, ¿no? En otros contextos también. Y el otro dato importante para nuestro curso, para esta exposición, es índice de Tiefenau. ¿Qué es eso? La división aritmética entre este volumen expiratorio forzado al segundo, que acabo de explicarles, y la capacidad vital forzada, que te da la espirometría. Esta división normalmente debe ser mayor de 0.7, mayor del 70%, eso es lo normal. Entonces, acá les pongo el contexto, les voy a poner contexto para que apliquemos estos datos a casos reales. A ver, les voy a poner 2 ejemplos, ¿ya? Primer ejemplo, una mujer adulta mayor que toda su vida ha cocinado con leña, toda su vida ha cocinado con leña, hasta ahora. Y viene con tos, expectoración y disnea. Le examina los pulmones y tiene sibilantes. Entonces, ustedes dicen, ¿no? Si toda su vida ha cocinado con leña, entonces es un EPOC. Entonces le voy a hacer una espirometría. ¿Por qué no le haces una placa de tórax? Porque la placa es normal. No te ayuda. Si le pides, será por otras razones. Entonces, en la espirometría, ¿qué buscas para confirmar que es un EPOC? Tiefenau, esto. Si esto es menor de 0.7, automáticamente dices, esa señora tiene un EPOC. Cerrado. Si la paciente tiene un Tiefenau por debajo de 0.7 en este contexto que acabo de mencionarles, es un EPOC. Confirmado. Más 2 en los test de concordancia que le vamos a dar. Más 2. Confirmado. Segundo caso. Un adolescente, 13 añitos, ya tiene 6 meses con tos en las noches, ritmo circadiano, tos en las noches, madrugadas. Cada vez que hace ejercicio, le silba el pecho. También ha oído en las noches que su pecho le silba. Tiene agitación cuando hace ejercicio. Se detiene y le pasa. O sea, ya vio ya que el ejercicio le desencadena los silbidos. Ha dejado de hacer ejercicio. 6 meses. Puede ser un asma bronquial. 13 añitos, ahí no le pides una placa de tórax. Los niños no se les pide una placa de tórax, algo que tenga una condición de neumonía, algo así, ¿no? Que justifique. Entonces, y así le tomar la placa de tórax al niño es normal. Porque el asma, la placa de tórax es normal, o sea, no te ayuda tampoco. Entonces, tiene que haber una prueba, por ejemplo, espirometría, ¿no? ¿Y qué buscas acá? En el paciente con asma bronquial. Buscas este BEF1, este de aquí. Entonces, al paciente se le hace soplar, como ya se mencionó, registras el valor y luego le llaman pafeo, o sea, le pones 4 disparos de salbutamol. Y luego le vuelves a hacer el BEF. Si con el salbutamol 4 disparos
el PAFEO le llaman, ¿no? Los PAF, ¿no? Sube su BEF1 12%, esa es la. O sea, si sube el BEF1 con la respuesta de salbutamol bronquidilatador, 12% al menos en este contexto que acabo de mencionarles, es anabronquial. Entonces, estas pruebas funcionales en estos casos te sirven, ¿no? Porque la imagen radiográfica nos ayuda. Porque en ambos casos, sea EPOC o sea asma, en general la placa es normal, ¿no? Peor sería, cuidado, puede pasar, ¿ah? Ojalá nunca pase, ¿no? Que le tomes una placa de tórax al asmático o al EPOC, la placa es normal y tú digas no tiene asma, falso. Digas no tiene EPOC, falso, porque con esas placas tú no defines nada. Cuidado. Pues cuando tú vas a definir, debes elegir la prueba primaria que te va a ayudar a definir. Y así, ¿no? Si tú quieres explorar difusión, pides el test de difusión de monóxido de carbono. Si sospechas una embolia pulmonar, pides una prueba tomográfica con contraste para ver cómo está la circulación, si el contraste va a todas las arterias, ¿no? Si quieres ver AGA, para ver gasometría, como la mañana vimos con el grupo, quieres ver gases, cómo está el PO2, el PCO2, pues pides un AGA, un análisis de gases arteriales. Eso te permite, por ejemplo, definir si tiene que... Yara, ¿qué tiene que? Yara, ¿qué te permite definir el AGA? Si tiene que, te define que insuficiencia respiratoria. Te define qué es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta ventilación está controlada por el centro respiratorio. Está en el tronco cerebral. El centro respiratorio permite en el bulbo y en el puente controlar la respiración. ¿Ya? Y esto hay estímulos humorales que determinan la ventilación. Y acá me detengo en dos cosas. Son 3 estímulos, 3. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Hipoxemia, hipercapnia y acidosis. 3. Entonces acá vienen 2 aplicaciones. Ojo, escuchen con atención. El principal estímulo ventilatorio central. Cuando decimos central, ¿a qué me refiero? Centro respiratorio, acá atrás. Tronco cerebral. Porque también es periférico, a nivel del bulbo raquídeo, acá abajo, ¿no? Tenemos central. El principal estímulo ventilatorio central, en general, es la hipercapnia. Puedo decirlo más preciso. El principal estímulo ventilatorio en sujetos sanos es la hipercapnia también, por supuesto, porque eso es lo general. Ahora voy a una aplicación patológica. El principal estímulo ventilatorio en sujetos crónicamente enfermos de los pulmones es la hipoxemia. O sea, entonces, una persona sana, su principal estímulo central ventilatorio es la hipercapnia. ¿Cómo lo conoces de otra manera? Aumento de CO2. Pero si me viene un paciente que me dice, doctor, yo tengo 20 años de fumador, uso oxígeno en mi casa hace 5 años, es crónico respiratorio, entonces su estímulo ya no es hipercapnia, su estímulo es la hipoxemia. ¿Y para qué me sirve esto? Una aplicación. Si el paciente está crónicamente enfermo en los pulmones, usa oxígeno y está estable, ojo, está estable, compensado, entonces no conviene darle mucho oxígeno. ¿Por qué no conviene darle mucho oxígeno? Porque su principal estímulo para que respire es la hipoxemia. Si le damos mucho oxígeno, va a cortar su estímulo. Pero entiéndase cuando está estable. Porque si el paciente crónico está con oxígeno, está cianótico, está para intubar, le intubamos, pues, ¿no? Si justifica al familiar hacer, intubamos, le ponemos ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque en ese escenario la idea es salvarle la vida. Pero si está estable, está usando oxígeno,
Entonces le decimos a la familia, está estable, está estable, compensado, ponle la cantidad de oxígeno que requiere, no más. ¿Por qué? Porque su principal estímulo respiratorio en este paciente es la hipoxemia. Si le quito la hipoxemia, le quito el estímulo. ¿Y qué va a pasar si le quito el estímulo? Le voy a generar intoxicación por oxígeno, se llama narcolepsia. ¿Y qué va a pasar? Se va a dormir, pues. Se va a dormir. Va a estar sonoliento. Entonces, tener cuidado con el escenario, ¿ya? Si está para intubar, lo intubamos, ventilación mecánica. Pero está estable y compensado, podemos hacer este razonamiento. Bueno, también existen estímulos a nivel inspiratorio, a nivel del puente, pero principalmente recuerden eso. Principal estímulo respiratorio en sujetos sanos, en general, principal estímulo respiratorio en sujetos enfermos de los pulmones crónicos. También hay quimiorreceptores a nivel bulbo-raquídeo, a nivel copo-carotídeo. Estimulan bulbo-raquídeo, estimulan centro carotídeo. Cuerpo carotídeo, bulbo-raquídeo. ¿Cuáles son los estímulos? Hipoxemia, hipercapnia, acidosis. ¿Ya? Regulan, por supuesto. También estímulos a nivel de la pared torácica, a nivel cortical. Preciso, la lógica a veces pasa bien. En este caso hay lógica. Si el paciente tiene PCO2 bajo, es porque está hiperventilando. ¿Por qué? Porque al hiperventilar bota CO2. Entonces en el AGA está bajo. ¿Por qué está bajo en el AGA? Porque está hiperventilando, está botándolo. Al revés, el paciente puede estar hipercápnico en el AGA porque está hipoventilando. Por ejemplo, un obeso que tiene apnea de sueño, no bota, hipoventila, no bota el CO2, entonces hace hipercapnia en el AGA. ¿Por qué hace hipercapnia? Porque está hipoventilando. ¿Sí? Entonces, esa lógica lo tenemos aquí. Si hay hipocapnia es porque posiblemente está hiperventilando. Si hay hipercapnia es posiblemente porque está hipoventilando. Esa lógica ocurre aquí. Esa lógica, por favor, no la olviden. ¿Ya? Porque el paciente de la mañana que les menciono, tenía hipocapnia, ¿no? Y se entiende porque está con oxígeno, está hiperventilando. Está ortopneica también, ¿no? Bien. Transporte de gases. Para que llegue hasta la mitocondria el oxígeno, lo dijimos, debe recordarse estos 4 factores. Y uno de ellos es el nuestro curso respiratorio. Tiene que haber una buena ventilación, una buena perfusión, distribución del oxígeno y difusión. Pero también el gasto cardíaco debe estar bien. El gasto cardíaco debe haber una buena masa de eritrocitos. Y también ese factor glóbulo rojo, ¿no? Debe estar el glóbulo rojo en la estructura de hemoglobina y los moduladores alostéricos de la hemoglobina. Son 4 principales, ¿no? Que es el PCO2, la temperatura, el pH y el 2,3-difosfoglicerato. Todo eso debe estar bien. Miren, respi, cardiovascular, hematopoyético y glóbulo rojo deben estar ok. ¿Para qué? Para que se asegure el transporte de oxígeno hasta la mitocondria. El 98% del oxígeno que se transporta está unida a la hemoglobina. 98%. Solamente 2% del oxígeno está libre, suelto en el plasma. 98% está unido a la hemoglobina, ¿no? Y ahí se cumple la ley de Henry. 98% del oxígeno está unido a la hemoglobina en el transporte. Ya les mencioné que en la primera fracción de segundo se produce la hematosis y queda un lecho de depósito ante cualquier evento fisiológico en el cual necesitemos más hematosis, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasa el oxígeno y CO2 del capilar al alveolo y viceversa? Pasa por gradiente de presión. ¿Qué es eso? De donde hay más a donde hay menos. Miren ustedes. Oxígeno. En el alveolo hay presión 104 y en el capilar 40. ¿De dónde a dónde más pasa? Pasa del alveolo al capilar. Presión de CO2. Vean ustedes.
¿Dónde hay más? 46. Capilar. Alveolo 40. Pasa de capilar venoso hacia el oxígeno. Estos gases se mueven, le llaman gradiente de presión. ¿Qué es eso? De donde hay más a donde hay menos. Así se mueve. ¿Ya? Miren ustedes. Pasa. Acá hay más, acá hay menos. Entonces se oxigena, pasa. Gradiente de presión se llama. Gradiente de presión. Bueno, entonces del oxígeno tenemos que recordar transporte, distribución, difusión. Vean ustedes aquí. Ella es una maratonista conocida. Miren el consumo de oxígeno. 23 veces en su maratón de su estado de reposo. Gran consumo de oxígeno en esta carrera maratónica, ¿no? La señorita Melchor. Este señor, que es sedentario, no se mueve, usa básicamente para su día, solo para su día. ¿Ya? Suficiente esta cantidad de 3.5 para su día, para su requerimiento de ese día, ¿no? Porque no tiene otra necesidad de consumo. ¿Qué diferente? El consumo de oxígeno va a depender de estados fisiológicos como el ejercicio también. Y depende de otras variables cardiovasculares, como ya se dice, ¿no? El gasto cardíaco. Esta diapositiva también es nuclear. Reconocer lo que es la curva de disociación de la oxihemoglobina. Vean ustedes que es una curva sigmoidea. Vean ustedes que aquí hay dos coordenadas. La importante es la coordenada P90. P90. Vean ustedes, P90, saturación 90, corresponde a 60 de presión de oxígeno. Esa coordenada no olvidar. O sea, si yo le pongo al paciente en su dedo este aparato que se llama oxímetro de pulso y me satura, voy a suponer 80. ¿Qué significa 80? Vean ustedes, 80 significa que al intersectar es menos de 60. Y eso es que para que esté el paciente oxigenado correctamente, debe ser la saturación más de 90 en general. ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno es 60 o más. Si tiene menos de 60, está ya con algún riesgo social respiratorio. Eso también puede ser contextual, ¿no? Según el paciente, según la edad del paciente, etc. Pero recuerden eso, ¿no? El P90. 90 saturación corresponde a 60 de presión de CO2. P90. ¿No? Entonces, esta curva de oxihemoglobina se mueve a la derecha o a la izquierda. Se mueve a la derecha por estos ítems de aquí. De esos ítems, acuérdense 4. Los 4 factores alostéricos que dije hace un momento, que son temperatura, PCO2, pH y 2,3-fosfoglicerato. Y la mnemotecnia es que si los 4 están para arriba, están aumentados, desvía la curva hacia la derecha, hacia la puerta. ¿Y eso qué significa? ¿Podría volver a repetirlos, por favor, los 4? Por favor, no he traído mi plumón. ¿Tengo un plumón? Un plumón de pizarra. El río. Siempre llego. A ver, vamos. Ay, gracias. Gracias. Mira, esta curva se puede guiar a la derecha. Acá. Si es que los 4 factores alostéricos están elevados. Mnemotecnia. ¿Cuál? ¿Elevado es quién? PCO2. ¿Quién más? 2,3-difosfoglicerato. ¿Quién más? Temperatura. Y aquí viene la precisión. Si quiero que todo esté para arriba, o sea, todo esté así para arriba,
no puedo poner KPH. Tengo que poner hidrogenión. Porque si le pongo pH, es falso. Entonces, ¿a qué voy? Ojo, 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 ojo. Escuchen. Hipercapnia. Aumento de esto, 2,3-fosfoglicerato. Fiebre. O, ¿qué le dije la vez pasada, hace una semana? Si aumento los oxigeniones, ¿hay acidosis o alcalosis? Acidosis. Me paso de la semana pasada. Acidosis. Acidosis. Otra vez. A ver, mira. Ley de acción de masa, ¿cierto? ¿Está bien? Ley de acción de masa. Logaritmo negativo en base 10 de la ecuación de geniones es el pH. Para que sea 7.4, les dije, tiene que ser esto 40. ¿40 qué? Nanomol por litro. Y les dije que varía inversamente. Por cada 0.1 varía inversamente 10 acá. Y dije la prueba, si esto sería 7.2 o 7.6, ¿cuánto sería si fuera 7.2? Si varía inversamente 10, 60. 60. ¿Y aquí cómo sería? 20. 20. ¿20 qué? Acá es hidrogenión. Entonces, si aumenta el hidrogenión, ¿qué va a haber? Cuando está bajo el pH, ¿cómo se llama? Acidosis. ¿Está bien? Está bien. Entonces, cuando hay acidosis, fiebre, hipercapnia o esto elevado, desvía a la derecha. La pregunta es, ¿y eso qué? Que si desvía a la derecha, la hemoglobina cede, comparte el oxígeno a los tejidos. Vamos a otro lado. ¿Qué pasa si se desvía a la izquierda? Mnemotecnia. Lo mismo, igualito. PCO2, 2,3-difosfoglicerato, temperatura y hidrogenio. Pero esta vez hacia abajo. O sea, se desvía a la izquierda cuando hay hipocapnia, para abajo, hipotermia. ¿Cómo se llama? Alcalosis. Cuando los genones van para abajo, es alcalosis. Miren aquí. Para abajo, alcalosis. Entonces, cuando hay alcalosis, voy a poner acá mejor, para que se acuerden. Esto se llama alcalosis. Y acá se llama acidosis. ¿Está bien? Entonces, eso deben recordar. Esto deben. Entonces, ¿qué pasa si la curva se va a la izquierda? Que la hemoglobina no lo cede fácilmente el oxígeno en los tejidos. No lo cede, se queda, lo retiene, lo atrapa. Y a estos 4 clásicos, son los alostéricos, esta es una diapositiva del libro de Harrison de hace un par de años, tapa roja, la última edición de medicina interna. Además podemos agregar otras, miren, otras, ¿no? Y este es para parcial. Agregamos acá, por ejemplo, la carboxihemoglobina, la metahemoglobina, desvían la curva hacia la izquierda. ¿Sí? La carboxi, la metahemoglobina, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, creo que está claro esta parte. Sí está claro. Vamos a ver. No debía leer eso de masas. Mencioné la vez pasada. Bien, explicaciones adicionales. No es muy difícil esta porque tiene más de 100 años publicado, o sea, lo deben saber. ¿Sí? ¿Por qué el 2,3-difosfoglicerato modula la afinidad por el oxígeno? Vean ustedes, si está aumentado, derecha, si está disminuido, izquierda. ¿Por qué? Recuerden, en la hemoglobina hay 4 sitios para el oxígeno. En el anillo pirónico, los 4, en la estructura de la hemoglobina, hay 4 espacios para el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo el 2,3-difosfoglicerato lo lleva a la derecha, aumentado, o lo lleva a la izquierda, disminuido? La afinidad. Por el efecto alcotrópico. ¿Qué es el efecto alcotrópico? Es competencia. ¿Competencia de qué? De justamente esta molécula con el oxígeno. Si este 2,3-difosfoglicerato se mete al espacio,
ya no entra el oxígeno. Entonces, cuando está aumentado, el oxígeno se queda en el aire. En otras palabras, lo suelta el oxígeno. ¿Está bien? ¿Y qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es que el pH ácido intraeritrocitario, como hemos dicho acá, vean ustedes, ¿qué pasa en la acidosis? Cede el oxígeno a los tejidos. ¿Está bien? Entonces, el pH ácido intraeritrocitario cede el oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, por esa razón, estos dos efectos de 2-TPG generan esa afinidad. ¿Ya? Pasamos al CO2. El CO2 está en tres formas. La forma más frecuente, la forma principal del CO2 es como bicarbonato. 85% del CO2 está en la forma de bicarbonato. ¿Sí? Y se ve en esta preciosa dibujo de hematología, en cuanto al glóbulo rojo, ¿no? En cuanto a su conversión de CO2 más agua en anhídrido carbónico, ¿sí? Por la anhidrasa carbónica, ¿no? Y cómo es la interacción del CO2. El CO2 tiene también su curva, ¿no? Su curva de disociación de CO2, en la cual vemos el efecto Aldane. ¿Qué es el efecto Aldane? Es la competencia del CO2 y el oxígeno por la hemoglobina. Efecto Aldane, ¿ya? A diferencia de la curva de oximoglobina, la curva de disociación de CO2 no es simoidea. No es simoidea, ¿no? Y para que haya una buena homeostasis, pues hay buffer o tampones o amortiguadores, ¿no? Principales de bicarbonato, ¿correcto? También tenemos de la hemoglobina y de las proteínas. Entonces, no olvidar que la hipoxemia, hoy día con el grupo revisamos en la mañana a un paciente, ¿no? Si es tipo 1, ya respiratoria hay 5 fisiopatologías, ¿no? Pero la más frecuente es la discordancia de la perfusión. Pero deben aplicarlo a cada paciente, ¿no? No es lo mismo hipoxia que hipoxemia, no es igual, no es sinónimo. Hipoxia es el déficit de oxigenación y aprovechamiento del oxígeno en los tejidos, ¿no? Entonces puede haber hipoxia ística sin hipoxemia, eso pasa, ¿no? E intoxicación por CO2 y anemia. Les pongo un ejemplo. Acá vamos a poner ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasaría si en los incendios forestales viene un paciente a su guardia de ustedes con su tutor y el paciente está inconsciente y está todo lleno de hollín, sus ropas, su piel huele a quemado, le abren los ojos y sus pupilas están vidriáticas, total, ¿no? Y no se mueve, parece de muñeca, te van a intubar, le intubas 30 grados, le pones el saturómetro, este de aquí, en su dedo y registra